Hola, esto es La Crítica Literaria. En la edición de hoy vamos a estar hablando sobre el libro Así habló Zaratustra, un libro escrito por Friedrich Nietzsche entre el año 1883 y 1885, en el cual se trata desde una propuesta narrativa diferentes situaciones que le suceden al alma humana. Cuando digo alma, estoy usando palabras que escoge Nietzsche justamente para desarrollar. Del mismo modo, hay una distinción importante que tenemos que empezar a tener a la hora de abordar estratégicamente el libro Así abordó Zaratustra de Nietzsche para poder generar un hilo de cohesión que nos lleve a sostener la lectura y una comprensión progresiva del planteo o del núcleo de lo que está queriendo plantear Nietzsche. Para esto vamos a empezar haciendo la distinción entre alma y espíritu en la obra de Nietzsche, y es esta la propuesta de lectura que exponemos o compartimos acá con respecto a la lectura del siglo Habló Zaratustra, en relacionar al espíritu con la emocionalidad. Y para ejemplificar cómo podemos hacer esta relación entre espíritu y emociones, y ver entonces desde ahí cómo las metáforas que usa Nietzsche son muy efectivas para poder señalar cuestiones que están en el núcleo del ser humano como tal, vamos a ir a las tres transformaciones, que es uno de los primeros textos que uno se encuentra leyendo el Así habló Zaratustra, que es un muy conocido texto que al mismo tiempo es corto, es muy simbólico y resume en cierto modo el espíritu, ¿no?, de toda la obra. En este caso, las tres transformaciones plantea tres transformaciones del espíritu. En este caso, obviamente, está usando la palabra sile, en las cuales habla del camello, el león y el niño. Es decir, que el espíritu comienza como camello, es decir, aceptando, es decir, prostrándose, es decir, entregando el yugo. Es un espíritu que acepta, ¿no?, el peso para hacer su trabajo, de algún modo, hablándolo desde el camello, un trabajo digno. Pero lo que dice Nietzsche es que el siguiente paso después del camello es el león. El león que viene a representar aquí la pulsión del enfrentamiento, la pulsión que ya no se postra, ¿sí? Y acá empezamos a hablar de voluntad, una palabra tan importante en Nietzsche. Conectamos entonces la palabra voluntad con el león, porque este león es el que se enfrenta al gran dragón que viene a representar las leyes, la norma, el status quo, lo dispuesto, la estructura, y para ser modernos podemos decir la Matrix. Entonces, ¿quién es el que puede enfrentarse a lo dispuesto, a lo ya dado, a las leyes? El león. Cuando uno puede enfrentarse entonces desde ahí, o sea, nuevamente sigamos relacionándolo con nuestra emocionalidad, digamos. Pensemos qué diferente es sentirnos camello a sentirnos león, y cómo eso aflora en nuestro ser y nos va a diferenciar a quienes tenemos, que nos toca ser en cierto contexto camello, a quienes nos toca ser en cierto contexto león. Habla entonces después, con gran maestría, cuál es la última transformación, y es la del niño. ¿Cómo es que el niño puede vencer al león? Y él dice, porque el niño encarna la inocencia. Y en esto quiero entonces detenerme y ahondar mucho más, porque hay una frase que siempre me llamó la atención y que no me la puedo sacar de la cabeza nunca, que es un santo decir sí. Eines Heiligen Ja sagen, ¿no? Que si nos permitimos flexibilizar un poco la traducción, en realidad es un santificado decir sí, ¿no? En ese caso, el santo no es un sustantivo, es un adjetivo, está adjetivando al ya sagen, al decir sí. Entonces, un santo decir sí está relacionado con el niño. Entonces, del león, que es la voluntad, que trasciende al dragón, que es la representación de la dicotomía entre bien y el mal, es decir, en este caso la moral, ¿no? Ya estamos poniendo palabras que son de las problemáticas que trata Nietzsche.
Pasamos al niño que encarna la inocencia. Y desde la inocencia el niño puede decir que sí. Hay un espíritu, el espíritu de decir que sí, que está encarnada en el alma que ahora es niño porque siente la inocencia. Así como está esta parábola, ¿no?, de las tres transformaciones, constantemente se estaban aludiendo a figuras metafóricas que a través de un mero ejercicio de reflexión podemos conectar rápidamente con nosotros mismos, que es lo que nos está queriendo decir el libro a nosotros. Si no, se volvería una lectura muy hermética o demasiado distanciada, cuando en realidad podría ser una lectura muy cercana a lo que es el Así habló Zaratustra. Solamente hay que tener por ahí una llave que nos permita, o una lámpara en realidad, es más efectiva esa metáfora, una lámpara que nos permita alumbrar aquellas cosas que nos resulten oscuras de la lectura. Sin embargo, obviamente que Nietzsche escribe muy bien y es muy ameno, sobre todo el Así habló Zaratustra, y creo que es uno de los primeros libros que se podría leer de Nietzsche para introducirse en su filosofía. Hagamos un punto y aparte, creo que hemos ya señalado por ahí lo que queríamos señalar con respecto a la lectura de la Así habló Zaratustra, a cómo trabaja las metáforas en las tres transformaciones y a esta frase tan bonita que es un santo decir sí, es decir, en el espíritu del niño está lo que define la inocencia, es decir sí a la realidad, ¿no? Lo que quiero diferenciar ahora es cómo el león se diferencia del niño y cómo el león se conecta con la voluntad que se enfrenta al bien y el mal. Es decir, en este sentido podemos comprender cómo Nietzsche puede ser usado de cualquier modo y cómo obviamente fundamentalistas de cualquier tipo podrían tomar a Nietzsche como para poder hacer cualquier tipo de guerra que reivindique la voluntad de sus creencias, ¿no? O sea, si uno se reivindica en el león ataca, el león come, el león depreda, el león es león. Y en este caso, fíjense qué interesante cómo plantea el enfrentamiento del león con el dragón en el alma humana, porque lo primero que uno hace cuando ejerce su voluntad es enfrentarse a las estructuras premoldeadas o a las estructuras que están impidiendo la acción de esa voluntad que uno lleva consigo mismo. Atención con esto, porque esto sucede todo el tiempo. Entonces, desde ahí podemos ya ver que Nietzsche no está conjeturando, no está inventando, no está intuyendo. Nietzsche solamente está describiendo lo que ya está dentro nuestro y lo está señalando. Y por más doloroso que sea o por más incómodo que sea aceptar que cuando nosotros validamos nuestra voluntad, nos enfrentamos al bien y el mal de la moral que está instituida en el momento en que ejercemos nuestra voluntad, va a haber violencia, ¿no? Entonces, desde ahí podemos comprender cuál es el siguiente paso tan importante, que es el hecho de dejar el león, una vez que ya se comprendió la ilusión del bien y el mal, ¿no? Una vez que ya se puede trascender el bien y el mal y saber que es una mera lectura de la realidad y que hay otro tipo de lecturas que no son duales, ahí es cuando empezamos a ser niños y empezamos a ver el mundo desde un lugar mucho más sorprendente e inocente. Entonces, desde ahí vemos cómo también uno mismo hace su propio camino y cómo lo que está haciendo Nietzsche en ese momento solamente señalar lo que te va a pasar, digamos. Lo que te va a pasar es eso. En todos esto es interesante porque también podemos pensarlo de una manera dinámica. En cierto contexto nos toca ser camellos, en cierto contexto nos toca ser leones y en ciertos contextos podemos ser niños. La voluntad de aquel que no es virtuoso se queda en la mera lucha. Y por eso es un santo decir sí. Por eso es un santo no estar completamente todo el tiempo en lucha, sino de vez en cuando asombrarse ante la realidad, sorprenderse ante ella y decir que sí, sin luchar, porque ya no es necesario. Porque ese dragón que había que luchar era parte de un león. Cuando uno deja de ser león, el león era una ilusión y el dragón del bien y el mal también lo era.
Espero que este dato, esta propuesta de lectura, esta charla que tuvimos ahora pueda abrir la puerta o la curiosidad o pueda hacer que la lectura de Así habló Zaratustra sea amena, sea interesante, sea un espacio para navegar adentro de uno y hacerse las preguntas convenientes, que justamente de eso se trata la literatura y de eso se trata la filosofía, ¿no? De hacerse las preguntas correctas. Y si vamos a hablar de preguntas correctas, pensemos que las preguntas correctas son aquellas que son útiles, que nos sirven, que nos llenan, que nos enriquecen. Señores, esto fue la crítica literaria, espero hayan disfrutado. Y Así habló Zaratustra es un libro recomendado. Nos vemos en la siguiente entrega.